Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alessandro Mora y hoy les vengo a exponer sobre el diagnóstico realizado al señor Antonio bajo la DSM-5. Primero que todo, hoy vamos a hablar sobre sus antecedentes del señor Antonio, ya que el señor Antonio había nacido en el estado de Portuguesa y había tenido una infancia muy normal. Sin embargo, obviamente no se le había presentado ningún tipo de registro, se había tenido algún tipo de maltrato familiar, sea golpeado o físicamente, ya que sus padres habían sido unas personas, sí le dieron su cariño a él, pero eran demasiado fríos con Antonio, en especial su padre, ya que era una persona demasiado estricta. Y él se enfadaba muchísimo cuando Antonio amenazaba que iba a abandonar la escuela o sus estudios. Al llegar al bachillerato había sido el mismo muchacho de siempre. Compartía con sus compañeros de ambos sexos y era demasiado estudioso, a la cual era demasiado serio, frío y además un excelente alumno. Al llegar a la universidad había conocido a su gran futura esposa, una muchacha muy atractiva que le había compartido demasiado durante sus tiempos de estancia de la universidad. Cuando presentó a sus padres a su esposa, que ya después de la graduación de la universidad se van a casar, a la cual la respuesta de sus padres fueron aceptadas, pero muy, muy frío. Ambos padres y por supuesto sus suegros a la chica. Después de la graduación se casaron. Antonio se había graduado de ingeniería en Caracas y se había mudado con su familia. Es allí donde comenzó los problemas de la familia. El señor Antonio había presentado varios tipos de comportamientos muy extraños entre sus familiares, entre esos su esposa y sus hijas, ya que siempre habían tenido discusiones, peleas, discusiones con su esposa, con sus hijas, a través de en nombre de Dios, la política, y los discursos familiares cada vez eran más y más inesperados. Hasta que el señor Antonio había presentado varios tipos de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Sudoración excesiva, taquicardia, se le sube la tensión y cada vez su corazón late cada vez más rápido. Lo habían llevado al médico, pero los médicos le habían diagnosticado que estaba bien de salud, que no presentaba nada. Y Antonio seguía con su mismo comportamiento, siempre había tenido la pelea con sus hijas. Ahora, sus síntomas fueron, entre ellas, como acabé de mencionar anteriormente, sudoración excesiva, taquicardia, pulso de corazón demasiado altos y más que todo siente que su tórax está cada vez más apretada. Entre esos tipos de cosas que se le ha diagnosticado al señor Antonio es el trastorno de síntomas somáticos, el TSS, que es una de las especies de trastornos que se deriva a las personas con un estrés demasiado intenso a través de la persona con el tipo de sensaciones que se manifiestan dentro de sí. Obviamente no en físico, sino mentalmente, que ellos sienten que están con ese tipo de enfermedad que se le puede presentar. Con lo cual se le había hecho ese tipo de diagnóstico al señor Antonio, que es ese tipo de persona que se le hizo el estudio que se le puede realizar, que es la medición de los médicos. Obviamente los médicos lo han revisado y dio negativo, porque según decía él, se sentía muy mal. Hoy el señor Antonio se encuentra en su apartamento viendo televisión, pero su salud se ha empeorado, ya que ha perdido una gran masiva de peso y tiene poca falta de sueño, incluso insomnio. Sin embargo, continúa con su mismo comportamiento, con pelea con su esposa y sus hijas. Y lo que da a entender que el señor Antonio tiene ese tipo de trastorno, que es el trastorno de síntomas somáticos. Muchísimas gracias.